en la cuenta de Twitter de Radio Dinámica del Ecuador se anuncia que en la provincia del Guayas, en Yaguachi, hay varios muertos que dejó como saldo un ataque armado en el sector de las vías del tren. Esta es noticia de última hora que se ha generado en la provincia del Guayas. 7:35. Estamos en compañía de Rodrigo Gómez de la Torre, a quien hemos invitado el día de hoy para hacer un análisis de cómo ve y qué lectura tiene Rodrigo respecto al sicariato que se da esta semana al candidato y aspirante a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Buenos días, Rodrigo, bienvenido a la hora clave. ¿Qué lectura tienes en relación a este hecho que ha conmocionado al país y que también le está dando la vuelta al mundo entero por el tema de la inseguridad que viene viviendo el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás? Buenos días. No, Rubén, buenos días a todos quienes nos escuchan. Realmente ha sido un golpe muy fuerte, creo que para el país, para quienes conocimos a Fernando, ha sido un impacto y no habría palabras para describirlo realmente. El evento de que sea el asesinato de un candidato presidencial, más allá de que los eventos que se han dado realmente dejan preocupado al país, dejan consternada la situación política y evidencian que hay una mafia que está a la larga y a la corta, pululando a lo largo y ancho de la República, comprometiendo los reales principios de democracia que el Ecuador debería estar viviendo. Rodrigo, se dan algunas cosas y algunas lecturas que hemos empezado a escuchar, más que nada de medios internacionales, cuando se menciona que en la captura que se dan a estos 6 presuntos delincuentes en el área de Conocoto, en la ciudad de Quito, y Radio Caracol de Colombia hace un reportaje y manifiesta que tanto el FBI, Policía Ecuatoriana y Policía Colombiana están trabajando en coordinación. En el avance de estas investigaciones se encuentran en los celulares que han sido contactados estos presuntos delincuentes por políticos ecuatorianos. Hablan de 3 políticos ecuatorianos. Nos deja una lectura mucho más compleja, mucho más difícil. Este es un crimen que viene desde el narcotráfico, es un crimen que viene de la famosa narcopolítica de la cual hemos venido hablando en estos últimos años en el país. Eso solamente lo deja en evidencia, pero sí quiero reconocer también otra cosa más. Las publicaciones de la revista Semana de ayer también nos dejan entrever que aquí en el Ecuador todavía como que no estamos vislumbrando la magnitud del evento. Semana es muy dura en sus publicaciones y en un video que inclusive ha difundido. Realmente, como leía en un tuit, en Colombia la tienen clarita y aquí todavía como que no caemos en cuenta. Esto de aquí se ha vuelto muy similar a lo que tuvo Colombia en los 80s con los asesinatos políticos y particularmente el asesinato del candidato Galán que derivó en la presidencia de César Gaviria. Realmente lo que se planteaba en Colombia en esa época, que era la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, donde las justicias sean mucho más fuertes, donde las justicias sean mucho más independientes, si cabe el término, creo que es algo que nosotros lo dejamos en claro, que hay una mayoría de ecuatorianos que no les interesa eso, o fue un voto manipulado con otro tipo de orientaciones, porque aunque me critiquen, pero quienes apoyaron el no a la extradición realmente o estuvieron creyendo en otra cosa o algo no cuadra, porque el no extraditar a los narcotraficantes y a los delincuentes que están vinculados al crimen organizado transnacional es un sinsentido total. Pueden ser ecuatorianos o de donde sean, cometen crímenes transnacionales, están vinculados al narcotráfico, y el narcotráfico está matando a nuestras niñez, está matando a nuestra infancia. O sea, yo es cuando yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué en este caso
es una pregunta que creo que nosotros no tenemos la respuesta. ¿Por qué en este caso haber asesinado a Fernando Villavicencio? Quizás en este tema hubo mucha denuncia que hizo Fernando Villavicencio, denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado que han ahondado y probablemente esto no se podía saber sino hasta el día 20, día de las elecciones, hubiese sido un candidato que a lo mejor llegaba a la presidencia de la República y había temores de lo que él pueda hacer en el tema de la lucha contra todo este asunto de corrupción, de narcotráfico, porque vemos que ha sido el candidato que ha sido muy frontal, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás, en presentar denuncias y hacerlo con mucha frontalidad, denuncias de contratos y un sinnúmero de cosas que no han estado bien en el país. Yo quiero ser franco en algo, o sea, si es que hay pruebas y si tienen las pruebas, y Fernando las tenía, y de hecho muchos de los procesos que Fernando inició terminaron en sentencias, o sea, hay que reconocer eso, pues no podemos quedarnos callados. Debemos dejar de ser políticamente correctos, o sea, esta posición que ahora veamos qué decimos para ver quién se ofende, quién no se ofende, no es factible. Hay que decir las cosas claras y fuertes, respaldadas. No esos insultos calumniosos que vemos ahora en redes sociales. Tenemos que ser claros en lo que estamos viviendo, en lo que estamos sintiendo como ecuatorianos. No hablo de ¿Aló? Se nos cortó, creo que la comunicación, o perdimos contacto. A ver si volvemos a retomar, más bien, Claudio. Retomamos la comunicación nuevamente con Rodrigo Gómez de la Torre. Estamos haciendo un análisis de lo que al momento tiene como lectura. Él es un analista, es un articulista también que escribe para varios medios de comunicación en referencia al asesinato de Fernando Villavicencio. Lamentablemente se nos cortó la comunicación. Él vive en la ciudad de Quito, hablamos de Rodrigo Gómez de la Torre, y se nos fue la comunicación. Lectura que él tiene y lectura que van teniendo algunos políticos en el país. Lamentablemente las circunstancias se vuelven cada vez mucho más difíciles. Rodrigo, no sabemos qué es lo que pasó, pero se interrumpió la comunicación, se quedó en silencio. Retomamos la misma, a ver si volvemos a retomar también el tema de la respuesta que estábamos dando en esta última parte. Gustavo, lo que me refería es que debemos ser claros en lo que expresamos, claros y contundentes. No podemos seguir con medias tintas, no podemos seguir esperando serlo, como se dice, políticamente correctos, tratando de evitar a ver quién se ofende y quién no se ofende, y quién se resiente y quién no se resiente. No podemos ser insultadores, no podemos ser calumniadores, pero quienes estamos haciendo opinión, quienes están haciendo medios de comunicación, yo creo que tienen una opinión también sobre el futuro del Ecuador. Lo que sucedió, y perdón la analogía nuevamente, el caso hubo un diario que fue atacado frontalmente por el delincuente Escobar, fue atacado repetidas ocasiones. Sin embargo, nunca cayó. Y eso es algo que no podemos dejar en el Ecuador. No podemos callar ante la delincuencia, no podemos callar ante el crimen organizado transnacional, no podemos callar ante el narcotráfico y jamás debemos callar ante la corrupción. Cierto es. Ahora la otra parte es el tema seguridad, Rodrigo. O sea, en este caso, Fernando Villavicencio ya venía con seguridad brindada por el Estado ecuatoriano de muchos años atrás, por todas las denuncias que él ha hecho. Tenía un alto nivel de vulnerabilidad y él mismo había reconocido que un 90% de vulnerabilidad tenía el candidato ahora Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que falló para que se llegue a cometer este crimen en la capital de la República? ¿En dónde estuvo la falla por parte del equipo de seguridad? Se habla de un montón de cosas, hay cosas anómalas que no hay explicación. Él tenía un carro blindado de color negro, aquí en Cuenca ha estado en varias ocasiones, en este medio igualmente en varias ocasiones, tenía un equipo de seguridad muy cercano, pero resulta que hoy en día
vemos con sorpresa que aparece otro vehículo al cual lo suben sin ningún tipo de seguridades. Parece que no se toman las precauciones por todo el equipo que le acompañaba y le brindaba la seguridad al candidato. Gustavo, creo que se han vertido un sinnúmero de teorías de varios tipos, a favor y en contra, y no me atrevería a decir, creo que sí debería haber una explicación clara de qué sucedió. También se habla de que otros candidatos salieron por la parte posterior del Coliseo y que Fernando con un grupo de candidatos salió por la parte frontal del Coliseo, que el vehículo de seguridad estaba a punto de llegar, el blindado. Realmente no me atrevería en responsabilidad a especular nada al respecto. Sí creo que debe haber una investigación integral de todo el equipo de seguridad y deberíamos averiguar también qué ha pasado con las cuentas de toda la gente que ha estado vinculada al sector, por un tema de forma inclusive, para evitar cualquier especulación. La transparencia es algo que nos hace muchísima falta y la transparencia es la principal vacuna contra la corrupción. Y lo que acaba de suceder, y lo digo así, es un crimen que prácticamente se debería considerar un crimen de Estado, no porque el Estado haya tenido que ver, pero aquí sí hay una situación gravísima, porque es un candidato a la presidencia a 8 o 10 días de elecciones, y era un candidato que estaba sonando con fuerza. No me atrevo a decirte si estaba primero, segundo, tercero, porque las encuestas tienen todavía un 40-50% de incertidumbre, pero lo que acaba de vivir el Ecuador es gravísimo. Y esto de aquí no puede llegar a ser un punto de no retorno como fue en Colombia. Por el contrario, debemos tomar este caso lamentable, doloroso, pero tenemos que tomarlo con mucha entereza, con mucha fuerza, enterrar a la delincuencia en las urnas, si es que es el caso, y realmente dejar en claro que esos diálogos con, con narcotraficantes, esos diálogos con la delincuencia, no pueden darse. La delincuencia está matando, lo que tú has mencionado sobre Yaguachi, lo que está pasando día a día en las calles del Ecuador, que aparecen muertos, se asesinan, se dispara, la ciudadanía cada vez más indefensa. Hay una responsabilidad del Estado central, hay una corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados también, porque todos de alguna manera tienen competencias concurrentes. O sea, también aquí nadie se lave las manos, pero sí creo que es hora de tomar acciones mucho más claras y dejar en claro que a la delincuencia, al crimen organizado, no se lo combate con florcitas, no se lo combate con reuniones, no se lo combate haciéndose de amiguis de los Latin Kings o sentándose a dialogar con los guis más buscados, se lo combate con bala. Lo siento en el alma, aquí no hay que decirlo de así light, aquí hay que ser claros. Al crimen se lo combate a bala. Y en eso creo que ya nos estamos dando cuenta que el uso progresivo de la fuerza no era una opción, sino es una necesidad. Y que vamos a tener que ver combates más fuertes entre policía, entre Fuerzas Armadas, y si bien los estados de excepción no han dado los resultados esperados, pues los sistemas de inteligencia que el ejército, la Armada, las Fuerzas Armadas Nacionales sí los tienen y están funcionando, pues que se efectivicen mucho más, porque algo está pasando con la inteligencia, y me refiero a los sistemas de inteligencia a nivel nacional, porque esto no es de una casualidad lo de Fernando. No, hay demasiadas cosas que no son casualidades y esto tuvo que haber sido previsto. El mismo hecho de que haya habido conversaciones con políticos ecuatorianos es gravísimo, porque ya también dejan claro que no solamente fue un crimen de sicariato, sino fue un crimen de político. Es un crimen donde pueden estar involucrados actores políticos y deberíamos tener claridad, no se puede hablar completamente, pero quiénes son esos políticos que están vinculados. Y yo sí invito a leer, invito a que busquen revista Semana de estos días de Colombia, porque Colombia está publicando las cosas que el Ecuador aparentemente no se atreve a hacer.
Sí, no solamente Colombia, hay que ver también Perú. La prensa peruana se ha pronunciado y se ha pronunciado fuertemente sobre este tema. ¿Cómo ves la cooperación que en este rato el presidente de la República pidió al gobierno de los Estados Unidos? Aquí hay una cooperación también en la cual está actuando el FBI de manera inmediata, el mismo gobierno de Colombia. ¿Cuánto ayudará las investigaciones que ellos lleguen a aportarle al gobierno ecuatoriano? Por el bien del país, confiemos que esto esclarezca los hechos lo más pronto posible y no hablemos de que vayamos a las últimas consecuencias, porque esa es la frasecita cliché. Vamos hasta los últimos mentalizadores de estos actos. Allá es donde debemos ir. Quienes están atrás, no de jalar un gatillo, sino de mentalizar todo este tipo de acciones que lo único que han hecho es dañarle al Ecuador. Creo que por ahí va el tema y esperemos que sean los gobiernos de donde sean, que no vengan los gobiernos de Venezuela nomás a decir que les vamos a ayudar, porque ahí están viviendo otras situaciones, lo que se está viviendo allá también es gravísimo, tratando de descalificar candidatos o terminar y decirlo claramente, tener elecciones cada 2, cada 3, cada 4 años no es una respuesta a que tenemos una democracia plena, que podamos vivir en un país en paz, donde también se pueda ir a elecciones, donde haya libertad de expresión, donde la gente pueda expresarse respetuosamente, sí, pero expresar su opinión. Eso es democracia. Democracia va mucho más allá de ir a las urnas. Cuba fue a las urnas y sigue yendo a las urnas desde hace 60, 70 años y ahí no hay nada de democracia. Vemos el caso de Nicaragua, donde también pueden ir a las urnas, pero tampoco hay democracia. Democracia va mucho más allá de solamente ir a marcar una rayita en una papeleta. ¿De qué han servido un montón de estados de excepción que hemos tenido en este último gobierno? No se ha parado la delincuencia, no se ha parado el número de víctimas de sicariato en el país. Hoy volvemos a tener un nuevo estado de excepción por 60 días. ¿Qué nos garantiza? Nada. Lamentablemente un estado de excepción no nos garantiza nada. La articulación entre los sistemas de inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas es lo único que garantiza, con o sin estado de excepción. Porque es saber quiénes son, dónde están y cómo están actuando. Esto de aquí requiere dinero. La UAFE tiene todas las cuentas. El Servicio de Rentas Internas tiene libertad de revisar movimientos anómalos en cuentas. No hay sigilo bancario en ese caso. Eso fue retirado en el 2010. Por favor, mecanismos tecnológicos existen. Cámaras, reconocimiento faciales. Por favor, perdón el ejemplo tan absurdo, pero vemos un fulano en Guayaquil que se para, a quien se le ve clarito la cara, se para frente a un basurero y orina en un basurero en pleno centro de Guayaquil. Si ese tipo de cosas, ejemplos tan básicos, podemos tener claridad, no me vengan a decir que no tenemos más información de cómo se están moviendo las armas y cómo se están moviendo todos estos temas. Y las armas en las cárceles vienen de hace 2 gobiernos, ¿no? Y las consolidaciones de esos tipos de cosas que se han denunciado vienen de hace 2 gobiernos. Y ahí como que parece que la cosa es muy dura. Y hay gente que ya no quiere hablar porque tiene miedo que los maten. La gente también, somos seres humanos. La gente tiene miedo. Tenemos que perder el miedo, pero también tenemos que tener claridad que las instituciones funcionen. Y si hay que depurar instituciones con apoyo de gobiernos internacionales, y pensaría más allá que de Estados Unidos, también pensaría todo lo que se ha hablado de los acuerdos con Israel, pues que venga gente de fuera. Aquí no se está perdiendo soberanía. Por el contrario, si viene gente de fuera a ayudar a limpiar este cáncer, esta basura de delincuencia que tenemos internamente, no es perder soberanía, como decían algunos trasnochados, es ganar soberanía, porque vamos a recuperar el Ecuador que conocemos, ese Ecuador isla de paz, ese Ecuador donde podemos salir a caminar las noches sin problema y que ahora tenemos miedo de salir de la puerta de la casa,
peor aún a caminar. Rodrigo, hay un tema que en estos últimos años, ha sido ya fuertemente observado por la población ecuatoriana. Siempre hemos hablado del tema de la corrupción, siempre se ha hablado, pero quizás en estos últimos años mucho más. Y esto no se veía antes en las encuestas, y si tú revisas los estados que se han dado y se han reflejado en las encuestas, la corrupción ya está o primero o en segundo lugar en el país observado. Hemos visto muerte de Rubén Cherres, el alcalde de Manta, en 20 días. 2 políticos mueren, alcalde de Manta, Fernando Villavicencio, y otros políticos más también que han muerto en estos últimos meses en el país. Esto está ligado a actos de corrupción, está ligado a estos famosos contratos que siempre denunció Fernando Villavicencio. Uno es indiscutible, pero yo te quiero hacer caer en cuenta de algo. Y este es un mensaje para ti, pero también para quienes lo escuchan. Cuando hablamos de corrupción, la pregunta va y dice, ¿cuál cree que es uno de los mayores problemas del Ecuador? Y aparece la corrupción. Y aparece la corrupción en el primero, segundo, tercer puesto. Cuando la misma encuestadora, y lo encontramos en los documentos, y te dicen, ¿cuál es el mayor problema suyo? Vamos al tema de desempleo, crisis económica y acciones de ese tipo. Necesitamos que transmitir la importancia y lo grave. La corrupción nos está generando problemas de desempleo. La corrupción es la causa de la inseguridad. La corrupción es la causa de la falta de inversión. La falta de inversión genera problemas económicos, genera problemas de desempleo. La corrupción es ese cáncer que se va tomando las instituciones y se va tomando las partes de la sociedad y se va tomando las partes del Estado, en donde poco a poco nos va matando y a veces no lo vemos tan claramente. La corrupción no es un problema de Estado o no es un problema de gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y todos los temas inherentes a corrupción son temas que directa o indirectamente están vinculados a la inseguridad, a la falta de empleo, a la falta de inversión, a los problemas económicos. Son causa y efecto. Entonces hay que atacar el problema de la corrupción con mucho más contundencia. Y recuerdo cuando se creó la primera Secretaría Nacional Anticorrupción, aquello por allá, por el 2009, y que no hizo absolutamente nada. Y esas son las cosas que nos angustian, porque la corrupción no se la combate con shows mediáticos. La corrupción se la combate con investigación, con inteligencia, se la combate con información, y hoy por hoy no podemos decir que estamos exentos de niveles de información muy amplios, cuando inclusive pueden estar grabándonos prácticamente todas las llamadas telefónicas, como denuncian a cierto medio de comunicación, de las llamadas de fulano, las llamadas de sutano. Alguien graba. La tecnología nos permite hacer cualquier cantidad de cosas. Comencemos a usar la tecnología no solamente para jorobar la vida, sino también para construir país y poder, construyendo a través de información, indagando un poquito más, combatir este cáncer que tanto daño le está haciendo al país y a la sociedad. No se ha podido, los últimos gobiernos no han podido con el tema de la corrupción, no han podido con el tema de la delincuencia, no han podido con el tema del sicariato, Rodrigo. El país porque está a punto. Sí. Porque alguno del pasado actaba e insertaba a las bandas de crimen organizado en las instituciones públicas. No nos olvidemos de eso. Cómo insertar a las bandas en las instituciones. Prohibido olvidar, nos decía algún hito, pero cuando se les recuerda se resiente. Ahora, Rodrigo, estamos a punto de ir los ecuatorianos. Poco queda ya para ir a elegir a quién va a manejar el destino del país por un periodo muy corto de tiempo, 1 año y medio. ¿Qué reflexión hacerle al electorado del país?
busquemos a alguien sensato, busquemos a alguien que pueda hablar en términos firmes. No creo que estamos para creer en pajaritos. Creo que hay quienes han demostrado estar vinculados a los actos de corrupción más perversos que se han visto en los últimos 20 o 30 años, directa o indirectamente. Hay quienes tienen glosas que no sé por qué diablos están de candidatos, pero así funciona la legislación ecuatoriana. Creo que hay un candidato, no voy a dar el nombre por respeto, yo no estoy apoyando, pero en lo personal veo un candidato que creo que está tomando un tono más firme en sus declaraciones y esperaría que por ahí vaya. Hay otros que pasaron por el sector público y nos dejaron en claro que realmente no entienden de la cosa pública y que fueron dejando peor de lo que recibieron. Los candidatos, la gran mayoría son conocidos, otros han estado vinculados a actos cuestionables, a eventos oscuros de las contrataciones. Realmente veo un escenario complicado, pero sí creo que tiene esperanzas, sí creo que hay esperanzas en el Ecuador. El candidato que viene a asumir un gobierno complejo. Viene en una crisis ya no solo económica, sino también una crisis política muy profunda, evidenciada con el asesinato de Fernando, pero también viene a hacerse cargo y prácticamente se posesiona con la llegada del niño climático. Aquí se nos vienen eventos muy complejos. El fenómeno del niño, si es que viene con la fuerza que se espera y que sea solamente con lo que nos acaba de pasar de inicios de este año, sin el niño, ya tenemos problemas en la cuenca Moyeturo, ya tenemos problemas en el Ausí, ya tenemos problemas en Guayaquil, ya tenemos problemas en Manta, ya tenemos problemas en Esmeraldas, ya tenemos problemas en Chone, por efectos de lluvias, sin el niño. Se está anunciando que el efecto niño puede ser muy fuerte y necesitamos también una acción contundente desde los ciudadanos, desde los gobiernos autónomos centralizados y desde el gobierno central en prepararnos para eso. Si la calle si la vereda de mi calle está sucia y la alcantarilla la veo tapada, no esperemos que el municipio venga a dar limpiando. Demos limpiándole al municipio, porque probablemente alguna de esa basura puede haber sido nuestra también. Si estamos viajando en la carretera, no botemos la basura a la ventana, esperemos para botar en un basurero, porque esa basura, poquita o mucha, termina en las cunetas y de las cunetas termina tapando alcantarillas y termina llegando a ríos y tapando a veces y consolidándose para tapar las entradas de los puentes. Esa es la que podemos controlar como humanos. Por el otro lado hay ramas, hay palos, hay cosas que naturalmente caen de las lomas, pues ahí vienen los gobiernos autónomos y vienen las concesionarias para mantener esas alcantarillas lo más limpias posibles, esos drenajes, porque si no pasa nada, es un excelente espacio de mantenimiento. Pero si llegan las lluvias que se están esperando, probablemente podemos mitigar algo de los impactos. Y en la agricultura, que al ser a cielo abierto es la más amplia, tratemos de hacer unas protecciones cuando preparamos el terreno para un cultivo. Hagamos un drenaje más fuerte en los laterales. Tratemos de mitigar de alguna manera dentro de nuestras herramientas, dentro de nuestras capacidades. No esperemos solamente del gobierno. Los gobiernos, el anterior, el que vendrá, probablemente tienen otras preocupaciones y otras prioridades donde no necesariamente estas acciones pequeñas están involucradas. Las soluciones del Ecuador no salen de un gobierno. Las soluciones para el Ecuador van a terminar saliendo de las manos de los ciudadanos. Y con esto no quiero decir que los ciudadanos se tomen la ley en sus manos. Pero ante ausencia de Estado en temas de inseguridad, ya estamos viendo barrios que están tomando la ley en sus manos. O sea, ojo con lo que acabo de decir. Espero que esto pueda controlarse y que el Estado retome el control de la inseguridad. Y comencemos a controlar y darle seguridad a la ciudadanía. Porque como estamos, no estamos yendo a ninguna parte. Muchas gracias, Rodrigo. Importante este aporte de este análisis político en esta mañana en la hora clave. Un buen día. Gracias a ti, Gustavo. Un
fuerte abrazo y que Dios proteja al Ecuador. Gracias. Ha sido Rodrigo Gómez de la Torre haciendo un análisis político del crimen que se suscitó esta semana en la ciudad de Quito al político Fernando Villavicencio. Y atención, Diario El Universo es